hablar sobre el caso de GM. ¿Quién es GM? Una empresa argentina que se enfoca en el mejoramiento genético de la soja y busca alterar las características de las genéticas de las plantas para prevenir enfermedades o que se adapten mejores a las condiciones ambientales. Bueno, estos son los dos objetivos con los que hemos organizado nuestra presentación. Hasta la mitad vamos a estar mostrando todo el procedimiento para identificar los ambientes redundantes. Eso es importante porque reducir los ambientes significa el mayor ahorro de los costos, digamos. Y el segundo es qué genotipos son mejores para cada tipo de ambiente. Bueno, ahora vamos a explicar más o menos qué es un environment. En nuestro caso hay 30 environments. Este es un ejemplo 1 que tiene 4 trials y cada trial tiene 3 bloques con distintos genotipos. Hay 180 en total. Después, esto que es del 1 al 5 son checks, que son genotipos que nos dio con información que nos da GM. Ya sabemos cómo se comportan en los distintos environments. Entonces, información que ya sabemos que nos ayuda a poder sacar conclusiones de los distintos genotipos que no conocemos. Bueno, primero me gustaría explicar qué son los boxplots. Son una representación gráfica de la distribución de un conjunto de datos. Esto nos muestran la mediana, los cuartiles y posibles outliers, que son valores. Nos ayudará a ver el rendimiento en diferentes ambientes, comparar el rendimiento entre diferentes genotipos y también identificar ambientes o genotipos con rendimientos que no son usuales. Entonces lo primero que hicimos fue filtrar el data frame para los checks, o sea, todas las columnas que tenían check igual a 1, las dejamos y las demás las eliminamos. Lo que hicimos acá fue ir trial por trial y agarrar los checks y hacer dos gráficos. Uno que está agrupado por genotipo y uno que está agrupado por trial. Hicimos una matriz de correlación para 3 puntos claves. Para ver que la estructura de datos sea la correcta, después para fijarse la correlación que había entre las categorías, eso lo que nos ayudaba también era chequear que estén bien los datos. Por ejemplo, tiene que haber sí o sí una correlación entre el trial block y el trial, y eso es lo que nos confirma. Y por último, fijarnos cuál era la calidad de estos datos. Primero importamos el dataset y describimos su estructura. Segundo, describimos los bloques, ambientes y genotipos. Tercero, identificamos los outliers, que son datos atípicos que pueden llegar a afectar el resultado del estudio. Cuarto, utilizamos boxplot para medir el rendimiento según el ambiente. Y quinto, usamos ANOVA para ver el rendimiento en distintos ambientes. Nombré ANOVA, pero no saben qué es todavía. Yo soy Benjamín y voy a explicar por qué utilizamos también Permanova y Manova. El propósito de estos dos es evaluar si existen diferencias significativas en múltiples variables dependientes entre varios grupos, que serían los trials. Bueno, Manova lo que hace es comparar las matrices de covariancia de los grupos. Esto significa que no solo observa la media de cada variable, sino también cómo varían las variables conjuntamente. Por otro lado, Permanova usa permutaciones para evaluar la significancia. Esto significa que reordena aleatoriamente los datos muchas veces para ver cuántas veces la diferencia observada podría ocurrir por casualidad. En nuestro caso lo usamos para medir la varianza de rendimientos en diferentes ambientes. Para que el estudio de ANOVA se salga completo y sea bastante exacto, se necesitan estos 3 puntos: que sea independiente, o sea que los datos no influyan en otros grupos. Segundo, que los datos sean normales y homogéneos. Y tercero, que haya homogeneidad en las balanzas. Si a uno o todos no se cumplen de estos puntos, puede ser que al final el resultado del estudio sea poco cierto. Y en caso de que no se pueda efectuar ANOVA, usamos Huckel-Wallis, que es un método un poco más complejo, pero cumple el mismo objetivo. Luego de comparar los ambientes, lo que hicimos, lo que nosotros buscábamos era agruparlos, y para esto nosotros hicimos un clúster de ambientes. Este se llama clúster jerárquico, que es el que tiene como una forma de tenedor, y vemos que genera cuatro grupos diferentes. Y lo que hicimos fue hacer uno no estandarizado y uno estandarizado, y la conclusión que podemos sacar de esto es que como los grupos son bastante parecidos, podríamos ser casi iguales, las condiciones del clima no afectaron o no afectan
para hacer el agrupamiento. Entendiendo el grupo de los ambientes, podemos ver que lo que está haciendo el algoritmo en realidad es agrupar todos los ambientes según el rendimiento que tienen sus genotipos. Entonces, por un lado, el primer grupo está formado por todos los ambientes que tienen un rendimiento inferior al resto, digamos. Y por eso, acá al final pueden ver que los ambientes 49 y el 11 han agrupados juntos y también son los que tienen el mayor rendimiento. Entonces, según en qué altura se haga el corte, digamos, pueden determinar cuántos grupos con los que querrían quedarse, ¿no? Y ahora vamos a pasar al segundo objetivo, que es identificar cuáles son los genotipos que tienen mejor rendimiento en cada tipo de ambiente. Para ver esto, nosotros nos preguntamos primero cómo encontrar mejores genotipos o qué significa que es mejor, ¿no? Para nosotros, o sea, uno puede pensar que un genotipo es mejor si tiene mayor rendimiento, pero si los comparamos en los distintos ambientes, esto puede ir variando, por lo que nosotros hicimos un tipo de ranking, por así decirlo, específico para este tipo de dataset. Esto sirve para entender que si hacemos un ranking global y identificamos todos los genotipos como si fueran iguales, digamos, tendríamos un ranking que en realidad no sería ideal para todos los clientes, porque por ahí algún genotipo en específico rinde mejor para una zona más al norte, digamos, pero al elegir con ese criterio estarías perjudicando a muchos clientes que por ahí tienen un sector distinto. Y por eso, a tener en cuenta los grupos de genotipos, podríamos ver, ok, este grupo tiende a ser mejor en cierto ambiente, este en otro. Entonces, de esa forma, podrían tener un producto ideal para cada cliente específico. Bueno, y ahora podemos ver esto en los distintos ambientes, en los distintos clústeres de ambientes. Bueno, en este gráfico acá arriba, podemos ver que en el clúster de ambiente 1, de los 45 genotipos con mejor rendimiento, la mayoría de esos genotipos pertenecían al clúster 2 de los genotipos. Mientras que en el clúster de ambiente 2, de los 45 genotipos con menor rendimiento, la mayoría de esos, bueno, pertenecen al clúster 1 de genotipos, pero también podemos ver que el 2 está muy bajo en este caso. Y acá tenemos un criterio similar al anterior, con la diferencia de que este tipo de ambientes es mucho más parecido al ranking global, digamos. Entonces, a nivel de una muestra que pueda representar los resultados finales, tomar el tipo ambiente de 3 sería probablemente una muy buena decisión. Bueno, y para finalizar, vimos qué genotipos tenían mejor rendimiento. Para darlo con los 10 mejores, ordenamos los ambientes según su rendimiento y después tomamos los 20 mejores genotipos de cada ambiente y contamos con la aparición de cada genotipo. En base a esto, identificamos qué genotipos aparecen con mayor frecuencia e hicimos un ranking de los mejores, como podemos mostrar ahí.